Havia um marido e mulher. Estavam casados 10 anos. O marido la queria muito bem a mulher. Mas a mulher não era nem cozinhar. Não sabia guisar, não sabia dar roti, não sabia fazer bolhos, burecas, não sabia nada. Mas o marido la queria mais muito bem. Dia caia mal e a mulher se hizo Hazina, não dizendo cara de dengunos, a mulher se morreu. E o marido estuvo ano inteiro chorando e buscando-la. Al cabo, os amigos já se judiaram de ele. Le conheceram uma outra mulher a la contra de esta primeira. A segunda mulher sabia guisar, sabia fazer bolhos, burecas, sabia dar roti, sabia tudo. Era muito viva a mulher. Dia, ele estava echado na cama, se quis levantar, ela correu presto, lhe trouxe os sapatos. Vino ele lhe deu chamar. Dio, dijo, ¿de qué es esto? Te estoy haciendo todo lo bueno. ¿De qué me estás dando chamar? La miró y dijo, hija de un mamzer, ¿dónde estuviste 10 años? Muy bien. Ok. El actor, como se dice en francés, no sé. Eu me chamo Esther Yifrach antes de casar. E de quando casei, Esther Levi. ¿Dónde naciste? Me nasci em 1920 a Yemin Moshe, que é cidade em Jerusalém. ¿Tus padres de dónde vinieron? Mi madre nació a Hebrón y mi papá nació a Hebrón. Mi padre nació a la ciudad vieja de Jerusalén, al lado del cótel que se llama la ciudad vieja, Iratica. ¿Y qué oficio tenía tu padre? Mi padre tenía galantería, botica de galantería a la ciudad vieja. Lo llamaban el lugar Rehov Hanosrim. Sí. E sempre nos íamos de Yemin Moshe a visitar onde meu padre, que nos merque isto, que nos merque aquilo, levávamos a comer. De que estávamos, vai, vem, de Yemin Moshe a la ciudad vieja. ¿Y cómo lo hacías esto? Como? ¿Había un transporte o ibas a pie? A pie, todo a pie. Caminávamos a pie. Bueno, y dime, ¿tú conociste a tus dos papus, a tus dos grandes papás? Sí, los conocí. ¿Nonas también? Los conocí muy bien. Y yo cuando tenía 15 años se murió mi papá y mi papá después se murió. Y nosotros la queríamos mucho bien al papá y a la papá. Era como la segunda casa nuestra. No hay este modo. Coisas que não tínhamos em casa, ia lá onde lavava. Coisas que não nos dava a minha madre, vamos a ir onde lavava, dizíamos. E tus papus qual hacían? Meu papu era Rosh Bedin. Meu papu era Rosh Bedin e era Rav de Hebron e Rav de la Ciudad Vieja. E o outro papu qual hacía? O outro papu não o conheci, já se havia morrido antes que me nasca eu. Eu me nasci na família, eu sou a segunda hija de 5 hijas e um hijo que pariu minha madre. E éramos uma família muito boa, yani que mirávamos o Shabbat, meu padre subia al cal cada Shabbat, e meu papu era cerca de musos. Tínhamos muitos conhecidos da família, a la companhia também. Quando casou minha madre, meu padre não tinha tanto labor, partiu à América a buscar labor. E nisso começou a guerra e meu padre se quedou aí 10 anos. Por isso nos passávamos, eu e minha irmã la grande Victoria, 10 anos. Quando acabou a guerra, meu padre tornou e abriu botica na Ciudad Vieja.
Morimos a la ciudad Yemin Moshe hasta el 29. Había quilot hermosas, había horno, llevábamos el pan, jamín, había pozos, hinchían agua, teníamos un mancebo que hinchía agua, teníamos un hombre que llevaba el pan al horno y me lo traía atrás. No es las mujeres que hacían esto todo. Era pena de ir fin al horno, había escaleras, era pena. Y al 29 vinimos a morar a Ohel Moshe, que es al lado de Mahane Yehuda. Yo vine chica de 10 años a Ohel Moshe. Morí a Ohel Moshe hasta que tenía 40 años. Estuve a Ohel Moshe. Y conocí a Ohel Moshe un vecino mío y me casé con él. Y yo también parí 5 hijas y un hijo. Bravo. Esther, dimos, en tu chiquez, ¿dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Yo, cuando morábamos a Yemin Moshe, me fui con mi hermana la grande a la escuela de Mislando, donde es ahora la radio, a mostrar. Allí había la escuela de Mislando. Pues, cuando nos pasamos a Ohel Moshe, me inscribieron a la escuela de la Alianza. Y me empecé a empezar francés y sé un poco de inglés. Yo hablo español, arabo, ivrit, francés y un poco de inglés. Ya conozco todas las lenguas. Como dicen, poliglota, bravo. Sí, de aquí, de Jerusalén, todos los que nacieron aquí saben esto. Mi hermano se murió, que era el más chico, y mi hermana la grande se murió. Ahora tengo 3 hermanas. Y nos encontramos siempre Shabbat, noche de Shabbat. Estamos mucho juntos. Muy bien. ¿Y nos puedes decir cómo se llaman tus hermanas? Sí, una hermana Rosa, una hermana Sima y una hermana Ruti. Como Ruti nació la 5ª hija, mi madre estaba muy triste. Mi padre vino del Cali, era día de Shavuot. Le dijo a mi madre, mira Rachel, no te tomes segura, topé un nombre muy hermoso para la 5ª hija. La vamos a llamar Ruth Moavia. Y la llamaron Ruth, una muchacha muy buena, nehmadá. Laboró al Sochnut, la agrada ayudar a todos. Y todas mis hermanas tienen familias, hijos casados y nietos. Mi marido vino de 12 años de Izmir, y Manasía nació. Y vinieron aquí como Olim Hadashim, también moraban a Yemin Moshe. Y aquí les dieron bar mitzvah al Kotel, y pues San Bizol, cuando se engrandeció, era estelator. Y mi marido laboró Machleket HaChinuch de la Iría y muchos años. Y mi marido estuvo mucho casino y hay 20 años que se murió. Laboró a la Iría, laboró estelator. ¿Tenías una vida buena? Sí, muy buena. Les quería bien mucho a las chicas. Cuando demandaban les mercaba. Y cuando había, diremos, que no laboraba la Iría, que venía, diremos, 3 la hora, y si aquí algún vecino lo llamaba, su fui lavoraba, decía, esto les voy a mercar cosas a las hijas. Estas cosas, la para que estoy ganando ahora, es para mercarles más cosas. Las quería mucho. Sí, las quería mucho bien. Siempre las llevaba a la huerta, estampaldas. Y cuando querían les mercaba, cuando era la vacancia, ya mi tía Tino de mercarles libros, chantas nuevas, fustanes nuevos, ropas nuevas. Era muy, porque te voy a decir, yo cuando casé tenía una cuñada. Mi cuñada estaba casada 10 años y no parió. Cuando yo parí a mi hija, la grande, mi madre ya no estaba, ni a la boda mía mi madre no estaba. Una de mañana yo me desperté, moraba con mi suegra, le dije, sabe, anoche me soñé con mi madre. Ah, Dios, déjame, vas a parir una hija más grande de ti, me dijo mi suegra. Una vez que te soñaste con tu madre, llámala el nombre de tu madre.
y la llamé Rachel. Mi madre era Rachel. Y a la segunda hija le llamé Dina. Mi suegra se llamaba Donna. Ella es René es la tercera hija, Rina, es la babá de mi marido. Muy bien. La nonna di mio marito. Si llamaba Madame René Asmir. Después, cuando parí las otras hijas, le dije a mi marido, ahora yo voy a escoger nombres, tú no me vas a escoger más nombres. Llamé a una Leora y a una Dorit. Y mi hijo se llama Judá, al nombre de mi suegro. Y si querían, si paría yo otros 10, ya me topaban el papú y la babá. A la משפחה entera. Sí, la familia a ella entera. quisieron que la llame Luna. El nombre, la babá, la otra babá de mi marido. Le dije a mi marido, ya basta, hasta aquí. Ahora yo voy a escoger los nombres. Bueno. Yo tengo, ya te dije, 5 hijas y un hijo. Y tengo 18 nietos y Vivan. 13 bisnietos. ¿De qué edad son los nietos? Los nietos de la nieta grande, tengo un nieto de 15 años, 16 años la filo tiene, y Dan ben 16. Y Dan tiene 16 años, y la otra tiene 14, y después mi nieta parió buchuques, que este año se van a ir a la escuela. Después tengo una nieta, también parió buchuques, tiene 2 hijos chicos que tienen año y medio y un hijico que tiene 3 años. Y del otro nieto tengo una nieta que tiene 12 años y un hijico que tiene 8 años. Y 2 chicas. Sí. Il quatreno nieto, Eran Mora Aguiló, tiene 2 hijos. Un hijico de 3 años y un hijico de 6 meses. El bisnieto más chico es de 6 meses y el más grande es de 16 años. Que te vivan todos. Toda paz, tu vida buena, tu vida buena. Esther, ¿nos puedes contar un recuerdo de tu chiquez que no te lo olvidaste? Una cosa que te pasó en tu chiquez y que lo tienes siempre en tu memoria. Tengo muchas cosas, yo cuando era chica morábamos en Emin Moshe. Y me fui con mi hermana la grande a la escuela de Emin Moshe. Hace cuento Zelda, ir fino a mostrar a pie. Y no había pantalones, no había paltos gordos. Era invierno, era muy fuerte. Mi hermana me tomaba la mano y me llevaba a la escuela. Un día, no sé cómo, estamos caminando al camino, todo peñascos, no había lugar derecho para caminar, tierras. No sé cómo, me dieron una bolsita de comer a la mano, la metí en bajo, me se rompió el huevo. Yo le dije a mi hermana, yo quiero que me vaya a casa, que le diga a la mamá que me se rompió el huevo. Adiós, dijo Victoria, mira, no te vayas ahora. Dije, no, yo me voy a ir, quiero que me vaya. Y le dije a mi hermana Victoria, y me torné en casa, y le dije a mi madre, Ima, la comida, me se rompió el huevo que me metiste, y me torné que me des otra comida. Y mi madre me dijo, tío, ¿para cuándo tornaste? Para comer esta comida tornaste. Ahora no te vas a ir hoy a la escuela, quédate hoy en casa, no te quiero mandar sola, que no afite alguna cosa. Y me acuerdo muchas cosas también. Y una vez también mi madre me llevó en un brit del hermano que le nació hijo. Era a Emin Moshe en un cortillo grande, hermoso. Mi madre tenía un cordón con un Maguen David grande. Y yo, ella que lo quiero, le decía a mi madre, dámelo, me lo vestiré. Mi madre dijo, no, te lo voy a dar, ma siéntate al lado de mí, siéntate al lado de mí. Le dije, bueno, me va a sentar al lado de mí. Como que me dijera que me lo voy a vestir el cordón y me voy a ir. Me lo metió el cordón grande, bueno, al garrón, y me fui. Yo me estoy acordando que vecina me lo tomó.
E la llevé a mi madre allí, le dije, el hijo de esta vecina me tomó el cordón con el Maguen David. La vecina dijo, se llamava Luna. Dijo, ¿qué? Bavajadas, ¿quién vio cordón? ¿Quién vio esto? Y mi madre se rabió mucho que le hice esta hecha. ¿Cómo no? Esther, ¿tú laboraste en tu vida afuera de tu casa o que siempre engrandeciste a tu familia? No, yo te voy a decir, cuando yo era de 17 años, puede ser, y yo no tenía madre. Mi madre ya se murió antes que yo me case. Después estábamos a la escuela. A la escuela, cuando entrábamos, no era como ahora de 6 años que entrábamos. Una entraba de 8, una entraba de 9. No había data para entrar a las escuelas. Era la vacanza grande y vidi que todas las chicas de la compañía están laborando en una fábrica de javillo, de todo modo de dulzuras. Y yo dije también, yo me quiero ir ahí a laborar. Y no te vas a creer, me fui ahí a laborar. Nos dieron de las 8 de mañana hasta las 4 de la tarde 6 groches al día. Y con estos 6 groches yo me merqué a chorar. Después que me casé no laboré nunca. 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 Después de año y medio ya nació mi hija la grande. Ahora es cónsul a rodo. Tengo una hija cónsul a rodo, a New Delhi. Si te vas a ir, te va a recibir bueno. Y otra, una hija tenía, ahora vino, escapó 4 años. Estaba cónsul, ella y el marido, a Tuna. Sí, mis hijas laboraron a Misrada Hutz. El Ministerio de Exteriores. Sí, de cuando escaparon la tzavá y fin ahora que tienen nietas de ainda laboran. Esther, tú siendo que naciste aquí en Jerusalén y hace 80 años, seguramente que pasaste todas las guerras que hubo. Todas las guerras. Contamos un poco ahora de lo que te acuerdas, un poco de la guerra de la independencia. Sí. Cuando... Y un poco de las guerras que vinieron después, como la de 6 días, diremos. Empezaremos con la independencia. Las guerras de... Primera cosa que yo me acuerdo, morábamos en Yemin Moshe. Empezó las moraot del 29. Yo ya era una chica de 9 años. Era Shabbat de mañana, y en esto estaban todos los hombres al cal. Estamos oyendo gritos, acudir de Dios, acudir de Dios, acudir de Dios. Dios, salieron todas las mujeres afuera, vieron que los turcos ya se están entrando a la compañía, con cuchillos, con espadas, con piedras. Todos se espantaron mucho. Me estoy acordando que mi padre vino con una balga. Un chapín solo, el otro se le pedreó al camino. Vino en casa temblando y todos nos encajamos debajo de las camas. No había donde guardarnos. Todos dijeron, calladez, guardamos debajo de las camas. Y nos guardamos debajo de las camas, buen caral. Cuando ya salió un hombre grande, se llamaba la familia de Hermosa. Tenía una barba grande. Salió afuera, empezó a decir, traí las armas, vení, mancebos, vení, y no había ni mancebos, ni armas, ni nada. Este viejo salvó la compañía entera. Los árabes se empezaron a tornar atrás, y después del 29, ya nos espantamos de quedarnos allí, vinimos a Ohel Moshe a morar. Y estando a Ohel Moshe, pasé la guerra de la independencia. Sí, del 48. Esto es, sí. Y cuando yo me casé, había la guerra grande. Toda la gente mercaron comer, mercaron arroz, mercaron aceite. Y cuando yo ainda no era casada, yo no merqué nada. Mi suegra me daba un poco de cosas, porque yo ainda aquel tiempo no me cuadró de guardar comida. De vez en cuando yo moraba con mi suegra, me daba un poco de arroz, cosas que no se topaba aquel tiempo, harina no había. Cuando yo paré a mi hijo, después de 3 hijas, era Melchemet Sinai.
Antes que vengas a Milchemet Sinai en el 48. Yo al 48 morí a el Moshe, tenía 3 hijicas. Una hijica tenía 3 años, la otra tenía 2 y Rina tenía, puede ser 1 año. Y había pagazim. Ella tenía una banquetica chica, se sentaba a la puerta de la casa. Cuando iba a pagazim, tomaba la banquetica, se guardaba dentro y decía, Ima Zim, Zim, Ima Zim. Esto me acuerdo. Y mi marido estaba a la armada, estaba a Notre Dame, Har Zion y a la Kishla. Yo estaba sola con las 3 hijicas. Yo tenía una vecina de Brusa, Madame Victoria se llamaba, me mandaba cada noche a la hijica a dormir conmigo, no sea que haga alguna cosa para que me ayude con las criaturas a irnos al Miklat. Sí, al abrigo. Sufrimos mucho al 48. Del tiempo que estaba aquí los ingleses, era muy fuerte. En Duna afectaba una cosa, hacían acá, no sé cómo se llama, la Serena. Y ¿cuál lo hacíamos en primero de todo? Ir a mercar pan, leche, y ir a traer a las hijicas de la escuela. Me estoy acordando que era muy pena. Después de esto, cuando la armada de los ingleses se fueron de aquí, empezaron la guerra de Lehi, Etzel. Mi hermano estaba al Lehi. Y había también, antes que se vayan, había muchas guerras con la armada de los ingleses, enfiaban masivos judíos, los desaparecían, los topaban. Yo me acuerdo una cosa, una noche del Hat, yo y mi marido estábamos sentados a la puerta de la camareta mía, estábamos bebiendo café, y en Duna entró un mancebo, corrió presto, y arriba de la mesa mi marido tenía una kipa, se la metió la kipa a la cabeza y se sentó que está me dando gazeta. Le dijimos más, cheque. ¿Cuál era? Lo toparon al lado de un lugar que había menora, Kvish Menora. Lo toparon allí y les pareció que es Hashut Kaze. Sí, que era sospechado. Corrieron detrás de él y él corrió, la puerta primera que vio entró de mí. Y nosotros no supimos nada, pero él nos dijo, Callades, no hables nada, otro un poco vos va a contar cuál es, no espantéis, yo sé Gidio. Y mucho nos espantamos, cuando ya estuvo todo callado, se hizo 9:10 de la noche, mi marido lo acompañó, moraba este mancebo por Bet Israel. Le dimos a comer, a beber, le rogamos que se eche onde nosotros. Dijo, no, los parientes van a estar en cuidado. Y nos dio muchas gracias. Y de vez en cuando venía, me visitaba, me decía que yo y mi marido los salvamos la vida. ¿No? ¿Cómo no? Sí. ¿Y te acuerdas el día que fue proclamada la independencia de Israel cuando Ben Gurion dijo? Seguro. Sí. Aquel día empezó las guerras con los árabes. De la Jomá nos echaban pagazín, piedras. De las murallas. De las murallicas, sí, las murallas las llamaban. Cuando estábamos a la ciudad vieja decían las murallicas. Yo en la guerra de los 6 días estuve aquí en esta casa. Y de mañana hablaron a la radio, no entendimos que iba a empezar la guerra, no dieron tantos, no supimos. Mis hijas se fueron a la escuela, la chica, las otras estaban a la labor, no me acuerdo. Cuando empezó la Zaka, y vi que está el tiempo muy fuerte haciéndose, me espanté mucho, pisé y corrí a la escuela a traer a mi hija, la chica.
Dorit, tiene agora 42 anos. Al camino havia umas bombas, uns tiros, e havia que há asqueres muito à calle. Me demandaram, madame, onde te estás indo? Onde te estás indo? Les disse, me quero ir a trazer a minha dica da escola. Assenta-te, entra-te aqui. Depois, tu dica não vai ter madre. Entra aqui no lugar. Não camines. E eu comecei a chorar. E devagar, me entrava em cada miklat, al caminho. Abrigo. E eu me quedei aí, 1 hora, 2, estou mirando que não posso nem ir nem desta parte, para o que haga. Está lleno de armas, lleno de asquerliques. Não sei como se encheu o caminho em duna deste mundo. Uma coisa que não vi nunca. Al cabo lhe demandei a um asquer, lhe disse, mira, posso ir-me a trazer-me a minha dica? Disse, não te vas a menear daqui. Lhe disse, bueno, me posso ir em casa? Não, onde moras? Lhe disse, aqui arriba moro. Esto cafetó era al caminho, al Kvish Arashi. Il cammino principale. Sì. Disse, mira, se ti puedes ir devagar em casa, vá-te. Se não, quédate aqui. E eu me empecé a ir devagar, vim em casa, estou dizendo, minha dica não se quis ir à escola aquele dia. Começou a dizer-me, me está doendo a tripa, não me quero ir. E eu disse, não, vá-te, porque não há nada hoje, vá-te. Comecei a tomar-me segura como eu la mandei por força. E depois, qual vamos fazer? Minha dica se quedou aí noite inteira, não quitaram as dicas da escola. E nem meu marido não pôde vir. Me quedei, eu me abaixei abaixo, havia abrigo, me entrei com as vizinhas. Al outro dia, vino, o cossuegro mostrou, eu tinha 2 filhas casadas. Cossuegro que morava em Catamon e tinha uma casa boa, hermosa, e abaixo havia abrigo, vino, nos tomou. A maior disse, eu estou sola aqui, não há ninguém. Al caminho, lo topimos a meu marido, que estava guardado num lugar. Depois fomos à escola de Mexica, lá tomamos a minha hija, começou a chorar, me disse, Ima, por modo de ti, que te disse que não quero vir à escola. Estivemos a Catamon umas 2 semanas. Nos receberam aí, tanto bueno, era o consuegro de minha hija la grande. Este me acordo de 6 ימים. מלחמת כיפור, me quadrando, מלחמת כיפור empezó, me parece, martes, miércoles, una cosa así. Dia de Shabbat. Shabbat. הלכה de mañana, שוחה מאיש ומילואים. ¿Dónde שוחה? Sharm el-Sheikh. Adiós, señor. Shabbat empezó la guerra. Qual vamos fazer? Ijo regalado. Me fui a קצין העיר. Le estou dizendo, ijo regalado. Giveret, não digas ijo regalado, tienes outras 5 hijas. Me diziam. Já me fui uma vez, 2, 3, cada dia me fui ao קצין העיר. Passamos uma novitada muito forte. Sempre demandava na rádio quem conhece neste, quem viu neste. E toda ele idiomos hizo nes grande que me tornou beseder. Hasta que estava meu marido vivo, tuvo 2 anos e meio jazino a la cama. Tinha jazinura muito forte. Depois, antes que este meu marido jazino, eu mirei a todos os nietos aqui a minha casa. Que minhas filhas sofriam a laborar, eu mirava meus nietos. E a parte que mirava meus nietos, eu mirava também os chicos das vizinhas. Hasta la 1, hasta las 12. E quando meu marido já se morreu, e não mirei mais criaturas, disse, fim agora já basta. Minha irmã Rosa, a mais chica de mim, estava מתנדבת Harat Sofim. Volontaria. Me disse, Esther,
ven, te voy a llevar un día, puede ser te toma la menahelet, porque al tiempo no tomaban mucho. Me llevó mi hermana un día, y yo llevé con mi broderis crochets, muchos crochets, que hago crochets. Llevé pulóveres, llevé conduricas chicas, ahora os voy a mostrar cosas. Y me habló la señora de allí, la menahelet, me dijo, Esther, ven a mañana. Yo me alegré que me recibió todo, sin pararse, sin nada, me alegré que me tomó. Estuve allí 8 años, Harat Sofim, tricotando conduricas chicas de criaturicas, y como colchicas y svederim, y los vendían al bazar. Esto es en el Harat Sofim, diciendo en el Monte Scopus, sí. El Hospital Hadassah. Hospital Hadassah, Harat Sofim. Ya'al es Ya'al, Yad Ezer la Jole. Sí, que es ayuda para el Hazin. Para el enfermo. Sí. Cuando se cerró el lugar de tricotar al Harat Sofim, yo me fui a Yad Sarah. Sí. Yad Sarah era doblar lavado. Hay ahí unos gente muy jazinos que les llevan lavado limpio de mañana y toman el lavado sucio la tarde. Había unas máquinas grandes de lavar y yo y muchas mujeres, voy de mí, doblábamos los lavados. Donde mancaba un botón, pusíamos botón. Donde no había lastiga al culot, metíamos una lastiga. Estuve ahí unos 3 años y me dieron mataná Yad Sarah, Ezra Yad Sarah, sí. Que es una manía que se mete a la mano. El yo no estoy pudiendo, hago encima, vienen piscina, me dan ayuda. Sí. Después me fui a Sharet Tzedek. Otro hospital. Sí, otro hospital. A Sharet Tzedek estuve unos 4 años, 3 años. Allí era hacer bandajes para la camareta de las operaciones. Esto se llama sterili. Sí. Sterili. Después, ahora ya hay 8 años que estoy en Karem, de nuevo tricotando. En el Hospital Hadassah. Hospital Hadassah. La lengua tuya de casa es el ladino. Solo ladino. Solo ladino. Con mi madre, con mi padre, con mi papá, con las amigas a la compañía, a la escuela, con mis hijas ahora también en español. ¿Lo hablan? No decíamos ladino, español. Sí. Hablamos español. Muy bien. Sí, mis hijas saben. Las que nacieron el tiempo de mi suegra saben mejor, porque mi suegra les hablaba en español. Esther, yo sé que tú cuentas cuentos maravillosos. Quiero que nos cuentes cómo empezaste a contar cuentos. Eso no empezó en un día. Sí, yo tenía 2 hijas laborando al Misrad Hutz, de que escaparon la tzabá, entraron ahí. Un día vino Matilda Cohen Serrano, le dijo a mi hija la grande, dijo, mira, tu madre habla en español, yo quité un libro y quiero vender un poco de libros. Vino mi hija, me telefonó, me dijo, Ima, ya hay aquí una mujer que escribió un libro en español, todo modo de cuentos. ¿Quieres mercar? Dije, sí, merca 2 de ellos, uno para ti, uno para mí. Matilda mucho le plació esto que yo dije. Le dijo a mi hija, quiero hablar con tu madre al teléfono. Me habló, me dijo, ¿quién sos tú? ¿Cómo te llamas? Yo le dije, ven a mi casa, yo te voy a mandar, te voy a contar cosas, te voy a contar todo. Y se alegró mucho Matilda el día que vino de mi primera vez, que no tenía ido de ninguna banda, yo y a mis vecinas que saben en español, y hicimos aquí una fiesta todo de consejas. Y de aquel día, yéndome con Matilda en cada lugar, estuve más y más contando consejas. Y yo ya sabía un poco de consejas de las vecinas mías, de cuando moraba en las compañías, que había muchas vecinas faradías. Y así me hice contadera.
Ya hemos contado dos cuentecicos. Ahora te queremos demandar si nos puedes contar otro uno. Estás contando tanto hermoso. Si vos vais a quedar aquí hasta la noche, voy a tener cuentos de contarvos. De la noche no hay Tengo tiempo. muchos. Ahora contamos. Agora vos vou contar um cuento de marido e mulher. Havia um marido e mulher que o marido não tinha lavoro. Sofria, venia, não topava lavoro. Um dia lhe disse o marido: mira, olhei que aqui abaixo é um casalico, me vai ir a lavorare la terra. E mira, querida, se eu não vim na noite, uma noite dois, não estás a pensar. Bueno, le disse a mulher: vamos embora. Isso foi. Entre mientras a mulher tinha amigos. Um trouxe carne, um trouxe saladas, um trouxe beveragens e meteram uma mesa muito hermosa. Apenas que se vão a sentar a comer, uma dada a porta. Eu me muero, eu disse a mulher: meu marido vino, me vai matar. Presto, disse. All'uno lo guardò debaixo della cama, all'altro lo guardò alla cucina, al tercero, onde che lo metta? Dice: mira, allá arriva hay un magazzinico, a sube arriva e guardate allí. E abrió la puerta. Il marito le dice: ¿cómo estás? Dice: como la estrella. Yo, ¿de qué? ¿Cuál affittò? Dice: a esta vecina le mercaron manías, a la otra le mercaron palto. Tú no me estás mercando nada. Yo dijo: ya tienes razón. De arriba que me ayude, vas a ver, yo te va a mercar todo. Y la mujer dijo: que joyas, que fustanes. Dijo: mira, querida, no estés a pensar, de arriba que me ayude, yo todo te va a mercar. Al cabo abbaixó el de arriba, dijo: mira, señor, no es yo solo que estoy aquí, y hay uno a la cocina y hay uno debajo de la cama. Yo sé una cantica que la oía de amigas de mi madre que venían, es la cantica de la suegra. Bueno. Sí, es así. Mi suegra, con mi cita quileya, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me veré sin ella, mi suegra. Un día me vido arrimada, con mi marido abrazada. Me dio un pilisco y un mordisco, hasta que vi las estrellas, mi suegra. Con mi cita quileya, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me veré sin ella, mi suegra. Un día me vi riendo, me dijo: Gursuza, aléjate de él. Ya me lo matates, ya me lo aflacates, ya me lo trochetes en hilo de tiquilla, mi suegra, con mi cita quileya. Yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me veré sin ella, mi suegra. Me echa un grito, me hace saltar. Con mi marido no puedo hablar. Me echa un grito, me hace saltar. Esta cantica la oí cuando era chica.